los diversos capítulos del título de personas físicas de la ley del impuesto de la renta. Vamos a continuar con lo que quedamos en la sesión anterior. Primero voy a permitirme saludar muy rápidamente a quienes están ahorita en el aula virtual, a quienes les agradezco por su presencia. Dentro de esta hora en la final, como les comentaba, para quienes no me conocen, sean aquí nuevos en el aula, mi nombre es José de Jesús Ceballos Caballero y soy presidente nacional de la FINEP. Y estoy ubicado en Hermosillo, Sonora, a la orden de todos ustedes. Subir volumen. Bueno, vamos a ver si es mi volumen, o tal vez sea el tuyo, Silvia. Yo aquí le voy a subir un poco. Voy a subir mi volumen un poco más de la mitad de lo que son mis bocinas. Espero que con eso tengas mejor sonido, Silvia. Pues vamos a saludar rápidamente, como les decía. Aquí Aldo de Chiapas. Saludos, Aldo hasta Chiapas, el bello estado de Chiapas. Chuyita, aquí mi paisana de Ciudad Obregón, Sonora. Buenas tardes, Chuyita. Casi no se escucha, me comenta también lo mismo Eusebia. Vamos a ver si esto tiene que ver con mi sonido. Vamos a subirle más. El micrófono, la tengo ubicada donde siempre. Le acabo de subir más. Está bien el audio, comenta Santa. No sé si en el caso ustedes tengan que subirle a su audio. Muy bien, ya le subí todo el volumen aquí a mi audio. Gracias a ustedes, Silvia y Eusebia. Estaba saludando a Chuyita, mi paisana, Claudio de la Ciudad de México, Elizabeth, ¿de dónde nos escuchas, Elizabeth? Eusebia de Cosamaloapan, saludos a Cosamaloapan, Veracruz. Felipe de Nueva Bonita, Oaxaca, Fernando de Isla, Veracruz. José de Jalisco, Maurilio de Morelia, Ramón de Dorado, Veracruz, Rodolfo Flores de Cuauhtémoc, Chihuahua, Silvia de la Ciudad de México. Gracias a cada uno de ustedes. Y vamos a continuar donde nos quedamos la sesión anterior. Buenas tardes, Felipe. Que estábamos viendo lo que es el capítulo de enajenación de bienes de personas físicas. Voy a compartir el escritorio para que yo pueda compartir con ustedes el material y me puedan seguir en lo que les voy a comentar. Saludos, Ramón. Muy bien, ya tenemos el escritorio compartido y vamos a poner el material. Muy bien. Ya tenemos aquí en la pantalla lámina que nos quedamos de la vez anterior, donde veíamos dentro del capítulo de enajenación de bienes de ISR, personas físicas, lo referente al pago provisional en el caso y supuesto de enajenación de bienes por un contribuyente persona física que no se dedique como actividad a la compraventa de bienes inmuebles. Eso es muy importante. El artículo 126 que tenemos ahorita en pantalla nos señala la mecánica del cálculo del pago provisional, ¿sí? Y nos señala que debe ser un pago provisional por cada operación. Es decir, si se diera la coincidencia de que este contribuyente a lo mejor tuviera varias propiedades, aún sin dedicarse a la compraventa de bienes inmuebles, pero que tuviera varias propiedades, que pudiera ser incluso alguien que esté en el régimen de arrendamiento, tenga varias propiedades, una casa, un local comercial, que dé en arrendamiento, pero llegado un momento decide retirarse, vender sus bienes inmuebles, tal vez para hacer otro tipo de negocio, para invertir, etc. Bueno, por cada venta de cada uno de ellos, por cada operación, deberá realizarse un pago provisional. Que este pago provisional, como veíamos en la sesión anterior, lo realiza el notario y es quien lleva a cabo la retención del respectivo impuesto. Este cálculo lo veíamos en la sesión anterior, donde se deberá realizar, ¿sí?, un cálculo provisional aplicando la tarifa que se determine conforme al siguiente párrafo a la cantidad que se obtenga de dividir la ganancia entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la de enajenación.
Esto es similar a lo que veíamos en el cálculo anual de este mismo capítulo, donde la utilidad que se obtuvo en la operación se deberá dividir entre el número de años transcurridos entre la fecha de adquisición y la fecha de enajenación de dicho bien inmueble. Esto con la finalidad de reconocer en la mecánica del cálculo el paso del tiempo, ¿sí? Ya que la utilidad que se obtiene en ese tipo de operaciones se generó a través del tiempo en el que tuvimos ese bien inmueble en nuestra propiedad, ¿sí? Que fue parte de nuestro patrimonio. Durante ese tiempo obtuvimos la ganancia que estamos obteniendo en la enajenación de dicho bien. Por lo tanto, la ley reconoce y prácticamente prorratea entre el número de años transcurridos la utilidad generada con la finalidad de obtener el impuesto que corresponde a la parte correspondiente a cada año, ¿sí? De los que transcurrieron entre las fechas de adquisición y de enajenación, pero sin exceder de 20 años. Es decir, si tuvimos por más de 20 años dicho bien inmueble, el máximo de años que podremos dividir la utilidad o ganancia generada será de 20 años. Al resultado que se obtenga, se multiplicará por el mismo número de años en que se dividió la ganancia. Es decir, la mecánica del cálculo lo que hace es dividir la utilidad o ganancia entre el número de años. Esa parte proporcional que correspondió a uno de los años, se le determina el impuesto y el resultado o el impuesto determinado se multiplica por el mismo número de años en que se dividió previamente la ganancia, para de esa forma obtener el impuesto correspondiente a la totalidad de la ganancia. Ese resultado que nos dé será el pago provisional correspondiente. Este párrafo nos señala que la tarifa que se deberá utilizar es la correspondiente al artículo 96, correspondiente al número de meses del año en que se efectuó la enajenación. Y al final nos señala que las autoridades fiscales mensualmente realizarán las operaciones aritméticas previstas en este párrafo para calcular la tarifa aplicable en dicho mes, la cual publicarán en el Diario Oficial de la Federación. Y la regla 315.4 de la resolución de semana fiscal para este 2016 nos señala que en el anexo 8 se dará a conocer la tarifa que veíamos en el párrafo anterior de la ley para el caso de enajenaciones de inmuebles. Y dentro de este anexo 8, a que hace referencia a la regla 315.4, la autoridad nos da a conocer la presente tarifa para el cálculo de los pagos provisionales en caso de enajenación de bienes inmuebles. Cuando las operaciones sean consignadas en la escritura pública, que es prácticamente la generalidad de las operaciones o enajenaciones de bienes inmuebles, si no mal recuerdo, se tiene obligación de escriturar, o mejor dicho, realizar mediante escritura pública la enajenación de un bien inmueble a partir de los 35,000 y 40,000 pesos, prácticamente la generalidad de dichas operaciones. O sea que casi prácticamente el 100% de las enajenaciones de bienes inmuebles van a sobrepasar ese límite que, como les comento, deben dar alrededor de los 35,000 o 40,000 pesos, ya que cualquier propiedad actualmente está por arriba de ese valor. Entonces, se deberá de consignar en la escritura pública y el pago provisional será mediante declaración que se presentará dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se firme la escritura unida. Los notarios, corredores, jueces y demás fedatarios calcularán el impuesto bajo su responsabilidad. Muy importante, y aquí los notarios son muy celosos del cálculo, derivado de que son responsables, ¿sí? Deberán de calcular el impuesto bajo su responsabilidad y lo enterarán en las oficinas autorizadas. En una ocasión, platicando con notarios, en una plática que me tocó compartir
en un congreso aquí en el estado de Sonora del Colegio de Notarios, y precisamente platicando de este cálculo y la responsabilidad que tienen los notarios en el pago provisional, en el caso de la enajenación de bienes, comentaba uno de ellos, unos notarios, que realmente ellos no son retenedores del impuesto sobre la renta en el caso de la enajenación de bienes inmuebles, porque realmente el dinero de la enajenación, la operación, nunca pasa por sus manos. Es decir, no pueden tener el carácter de retenedores porque ellos en ningún momento, durante la operación, llegan a tener consigo o bajo su dominio o bajo su mandato el dinero que se ha estipulado entre las partes para llevar a cabo la enajenación, que sería el concepto correcto de un retenedor. Si la operación se pactó en $1 millón la venta de un bien inmueble, y si el notario fuera un tipo de intermediario entre vendedor y comprador, y que ese $1 se le diera al notario para que a su vez se lo entregara al comprador, por parte del vendedor, y en ese momento el notario de ese $1 realizara el cálculo y determinara que el pago provisional son $100,000 y le entregara al vendedor, ¿sí? Es decir, a quien recibe el dinero de la enajenación, la diferencia, es decir, nada más los $900,000, porque se quedaría con el pago provisional o con el importe correspondiente para realizar el pago provisional en su carácter de retenedor de dicha operación. Pero me comentaban los notarios, oye, nosotros nunca tenemos el dinero en nuestro poder, sino que tenemos que exigirle al vendedor que nos entregue el importe que hemos calculado como pago provisional para poder proceder a la firma de las escrituras, porque si no nos lo entregan, no vamos a realizar la protocolización de la escritura, porque a partir de ese momento, señalan los notarios, prácticamente empezarán a correr los 15 días que tiene el notario para entregar la cantidad de dinero que todavía no le ha entregado, en su caso, el vendedor. Entonces, en realidad aquí no somos retenedores, ¿sí? Esa figura del notario como retenedor en la enajenación de bienes inmuebles no existe, porque no pasa por nosotros el dinero de la operación entre las partes. Y otro detalle que se dio a partir de la reforma de 2014 y derivado, ¿sí?, que lo tenemos aquí casi al final de la lámina que tenemos ahorita en pantalla, derivado de la reforma de 2014 y precisamente derivado de la derogación como comprobante fiscal de la operación de la propia escritura, es que a partir de 2014 se deberá expedir un CFDI por la operación que se está realizando, algo que anteriormente no se hacía. La propia escritura pública, donde se hacía, o se constaba o se consignaba la enajenación de dicho bien inmueble, era el comprobante fiscal, sin importar que quien adquiriera fuera una persona física, una persona moral, o alguien que se dedicara o no a la actividad de enajenación de bienes inmuebles. Con la escritura pública se comprobaba o se tenía el carácter de comprobante fiscal. A partir de la reforma de 2014 y donde ya el Código Fiscal contempla prácticamente como único comprobante fiscal el CFDI, se da lo que vemos aquí a continuación, que nos señala que asimismo se deberán proporcionar al contribuyente que efectúe la operación correspondiente, conforme a las reglas de carácter general que emite el Servicio Nacional Tributario, la información relativa a la determinación de dicho cálculo y deberá expedir comprobante fiscal en el que conste la operación, así como el impuesto retenido que fue integrado. Punto importante, señala, dice, y deberá expedir comprobante fiscal.
en el que conste la operación. Es decir, el notario, en el caso de una enajenación de bienes afecto al capítulo de enajenación de bienes de personas físicas, donde la persona física que está realizando la operación, es decir, que vende o enajena el bien inmueble, no se dedica a la compraventa de bienes inmuebles y por lo tanto no está obligado dicho contribuyente a emitir un CFDI propio, el notario será quien deberá, en su comprobante fiscal correspondiente a sus honorarios, hacer constar los detalles de la operación. Y esto con lo que se conoce como complemento de CFDI de notarios, donde ahí se señalarán y detallarán todas las características de la operación. Y quien realiza o compra o adquiere dicho bien inmueble deberá tener el cuidado de solicitar dicho comprobante por parte del notario con este complemento, porque en un futuro, cuando dicha persona que en este momento está adquiriendo, si en un futuro desea enajenar y no solicitó dicho comprobante, tendrá un problema de deducción, ya que, como les comentaba, la sola escritura pública no se considera un comprobante fiscal y, por lo tanto, quienes a partir de 2014 adquieran bienes o han adquirido bienes inmuebles y no cuenten con el respectivo CFDI, tendrán un problema de deducción en un futuro al momento de querer enajenar dicho bien inmueble. Si se lo adquirieron el bien inmueble a una persona, a un contribuyente, esa persona física o persona moral, que se dedica a la enajenación de bienes inmuebles, a veces una inmobiliaria, constructora, deberán de solicitar el CFDI a la persona moral o al contribuyente que está realizando la enajenación o la venta de dicho bien inmueble. Si a quien le adquieren no se dedica a dicha actividad, tendrá que hacer lo que viene aquí en este párrafo y solicitarle al notario en el respectivo comprobante de honorarios que señale toda la información correspondiente a la operación. Punto muy importante que debemos de tomar en cuenta a partir de 2014. Y ya para finalizar, en esta misma lámina dice: dichos fedatarios, dentro de los 15 días siguientes a aquel en que se firme la escritura o minuta, en el mes de febrero de cada año, deberán de presentar ante las oficinas autorizadas la información que al efecto establezca el Código Fiscal de la Federación respecto de las operaciones realizadas en el ejercicio inmediato anterior. Es decir, presentan una informativa de las operaciones de la generación de bienes en las que tuvieron parte como fedatarios públicos. El artículo 127 nos señala que se debe de realizar un pago a la entidad federativa, a aquellas entidades federativas que tengan contemplado este impuesto de los denominados celulares, ya que no todas las entidades federativas lo tienen, que nos señala, dice: con independencia de lo dispuesto en el artículo 126 de esta ley, que es el artículo anterior que estábamos viendo, los contribuyentes que enajenen terrenos, construcciones o terrenos y construcciones, es decir, bienes inmuebles, efectuarán un pago por cada operación, aplicando la tasa del 5% sobre la ganancia obtenida en los términos de este capítulo, la cual se enterará mediante declaración que presentará ante las oficinas autorizadas de la entidad federativa en la cual se encuentre ubicado el inmueble que se trata. Entonces, este es un impuesto que, de acuerdo a cada entidad federativa, determina si lo aplican o no, donde a la utilidad o ganancia que se haya obtenido conforme lo que veíamos de ingresos y de oficinas autorizadas para este capítulo, le aplicarán una tasa directa del 5%. Este impuesto celular es muy parecido a lo que conocimos como el régimen intermedio, para que el contribuyente le enteraba un 5% del impuesto de la renta al Estado y el resto a la Federación. Dice, y continuamos en el mismo artículo, dice: el impuesto que se pague en los términos del párrafo anterior, es decir, es del 5%,
será acreditable contra el pago provisional que se efectúe por la misma operación en los términos del artículo 126 de esta ley, que es aquel que realiza el notario. Cuando el pago a que se refiere este artículo exceda del pago provisional determinado conforme al citado precepto, únicamente se enterará el impuesto que resulte conforme al citado artículo 126 de esta ley a la entidad federativa que se trate. Es decir, nunca se pagará más de lo señalado en el artículo 126. Si el cálculo del artículo 127 que señala ese 5% que le corresponde a la entidad federativa fuera superior al cálculo provisional que señala el artículo 126, solo se pagará la parte correspondiente, el cálculo del artículo 126, que es el que realiza el notario, y dicho monto se enterará a la entidad federativa. Ya no habrá pago a la federación. Pero aquí lo importante es señalar y especificar que el hecho de que exista ese 5% adicional o que la entidad federativa haya optado por aplicar este derecho que tiene al 5% sobre las operaciones de enajenación de bienes inmuebles, en ningún caso, aunque se aplique dicho 5%, que señala el artículo 127 de la Ley de Impuesto a la Renta, en ningún caso será mayor el pago que realice el contribuyente a de aquel que haya sido calculado de acuerdo al artículo 126 del pago provisional. Hasta ahí sería lo de la enajenación de bienes inmuebles, la sección primera. Y esta sección segunda nos señala de la enajenación de acciones en bolsa de valores, que también es una modificación, una reforma que se tuvo en 2014, donde se señala que se tendrá, ¿sí?, o que habrá un pago del 10%, dice, las personas físicas estarán obligadas a pagar el impuesto a la renta, cuyo pago se considerará como definitivo, aplicando la tasa del 10% a las ganancias obtenidas en el ejercicio derivada de enajenación de acciones y títulos en la bolsa de valores. Es decir, si tengo una inversión en bolsa de valores, sobre la utilidad que se determine, deberá de pagar un impuesto del 10% que se considerará como definitivo. ¿Y qué significa que sea definitivo? Que no será esta ganancia, ¿sí?, que se obtenga por la enajenación de acciones y títulos en la bolsa de valores, no será acumulable en nuestra declaración anual, sino que el pago que realicemos será un impuesto definitivo. Capítulo 5. Ahora vemos el caso contrario, que es el de los ingresos por adquisición de bienes. En el capítulo anterior veíamos que existe el pago de impuesto a la renta en la enajenación de bienes, pero también puede existir un pago de impuesto a la renta en el caso contrario, es decir, cuando estamos adquiriendo el bien inmueble, o mejor dicho, el bien, porque no es específicamente nada más en el caso de bienes inmuebles, es en el caso de adquisición de bienes. ¿Cuáles son estos ingresos que se graban? La donación. ¿Cuál donación? Aquella que no está exenta, de acuerdo a lo previsto en el artículo 93 de la misma ley de impuesto a la renta. Es decir, la donación que no sea entre ascendientes y descendientes en línea recta y entre cónyuges, es aquella donación que está grabada de impuesto. Esa donación está fuera de la esfera de ascendientes y descendientes, cónyuges. Donación que estaría grabada de impuesto a la renta. Dicho cálculo y mecánica de cálculo será a través de este capítulo 5 de adquisición de bienes. Los tesoros también, en caso de que alguien encontrara un bien mueble, ¿sí?, mueble que se pudiera considerar como un tesoro, deberá de pagar un impuesto por el mismo. La adquisición por prescripción, esto también puede ser muy común, ¿sí?, en el caso de bienes inmuebles, que se pueden adquirir por prescripción, es decir, por el paso del tiempo. ¿Y cuándo se da este caso o este supuesto? Cuando alguien, ¿sí?, una persona, tiene el carácter de poseedor o posesionario de un bien inmueble
durante 5 años o más, ¿sí? Lo que conocemos como de manera pacífica, continua y pública, ¿sí? Tiene la posesión de dicho bien y decide, al transcurrir este periodo de tiempo, presentar un juicio solicitando la adquisición de dicho bien inmueble, del cual es posesionario, para adquirir la propiedad, que ahora sí tener el derecho de propietario sobre dicho bien inmueble. Este caso es muy común, lo conocemos, no sé si en los estados se denomina de la misma forma, pero invasiones legales de ciertos predios, sean casas, terrenos, donde alguien, al ver que dicho predio, sea un predio urbano, construido o lote baldío, se posesione de él por 5 años y al paso de ese tiempo solicite a través de un juicio que se le otorgue la adquisición de dicho bien por prescripción, si de acuerdo al juez que determine el caso considera que no hay quien tenga un derecho mayor a esta persona, pues se le dará dicho bien y esta persona tendrá un incremento en su patrimonio, ya que ha tenido un bien a través de la adquisición y deberá de pagar el impuesto correspondiente. La fracción cuarta nos señala que los supuestos señalados en los artículos 125, 160, 161 de esta ley, que es lo que veíamos hacer láminas anteriores, cuando se tiene el artículo 125, cuando se tiene o cuando alguien realiza la compra de un bien inmueble por debajo del 10% del valor de valúo. En ese caso, quien adquiere deberá de pagar por, por ese beneficio que está obteniendo mayor al 10% del valor de avalúo de dicho bien. También el 160 y 161 nos habla de lo que son el caso de extranjeros y de enajenación de acción. La quinta, la fracción quinta, esa también puede ser más o menos común, como señala, las construcciones, instalaciones o mejoras permanentes en bienes inmuebles que de conformidad con los contratos por los que se otorgó su uso o goce queden a beneficio del propietario. El ingreso se entenderá que se obtiene al término del contrato y en el monto que a esa fecha tengan las inversiones conforme a la valúa práctica y persona autorizada por las autoridades fiscales. ¿En qué consiste esto? Se dan los casos de arrendamiento de bienes inmuebles donde el arrendatario, ¿sí?, con sus propios recursos y sin ser estos recursos aplicados a lo que conocemos por cuenta de rentas, ¿sí?, el arrendatario decide realizar alguna instalación, una construcción o una mejora al bien inmueble que está arrendando, para así convenir a sus intereses. A lo mejor está rentando una oficina, un local para oficina, y considera el arrendatario, el inquilino, que necesita una bodega para poder tener un mejor servicio a sus clientes, y conviene con el arrendador de construir dicha bodega, no lo que conocemos a cuenta de rentas, sino por sus propios medios, ¿sí?, del arrendatario, construir la bodega, porque a lo mejor entró alguna corrida financiera y consideró que aun y cuando dicha inversión no va a ser de él, porque no es su propiedad, ni la va a descontar de rentas contra el arrendador, decide por así convenir a sus intereses comerciales construir la bodega. Es un muy buen punto para su comercio o negocio y recuperará con creces, como se dice, dicha inversión, y decide construirla. Pero puede hacer un contrato o tienen un contrato por 5 años, 10 años, construyen la bodega. Al término de dicho contrato, no digo que sean 5, 10 o 15 años, hay contratos hasta de 20, al terminar el contrato, dejar o retirarse de dicho inmueble el arrendatario, el arrendador, ¿sí?, deberá de evaluar la construcción, instalación o mejora permanente que realizó el arrendatario, pero deberá de evaluarla porque, como les comentaba, dicha mejora, construcción o instalación
incrementó el valor de la propiedad del arrendador. Deberá de evaluarlo y en base a ese avalúo pagar el impuesto correspondiente. El siguiente párrafo nos señala, dice, tratándose de las fracciones 1 a la 3, que son la donación, los tesoros y la adquisición por prescripción, el ingreso será igual al valor de avalúo practicado por persona autorizada por las autoridades fiscales. En el supuesto señalado en la fracción cuarta, que hablamos del más característico o principal, el del 10% mayor avalúo, es decir, la diferencia, se considerará ingreso el total de la diferencia mencionada en el artículo 125 de la presente ley. Es lo que sobrepasó al valor de la avalúo. En el caso de este capítulo, el capítulo 5 de adquisición de bienes, las deducciones autorizadas que señala la propia ley están contenidas en el artículo 131 y son las siguientes: contribuciones locales y federales, con excepción del impuesto a la renta, así como los gastos notariales efectuados con motivo de la adquisición. Los demás gastos efectuados con motivo de juicios en los que se reconozca el derecho a adquirir, lo que comentaba ahorita en el caso de la prescripción, los pagos efectuados con motivo del avalúo y las comisiones y mediaciones pagadas por el adquirente. El pago provisional, contenido en el artículo 132, nos señala que los contribuyentes que obtengan ingresos de los mencionados cubrirán como pago provisional a cuenta del impuesto anual, no es un pago definitivo, es un pago a cuenta del impuesto anual, el monto que resulte de aplicar la tasa del 20% sobre el ingreso percibido sin deducción alguna. Importante, en el caso de adquisición de bienes, la tasa es única, 20%, en el pago provisional. Y es sobre el ingreso obtenido sin deducción alguna. Por lo tanto, si tenemos el avalúo de 1 millón de pesos por el 20%, en este caso se deberá enterar un pago provisional de 200,000 pesos, que se deberá enterar dentro de los 15 días siguientes a la obtención del ingreso. Muy bien. Bueno, por esta ocasión vamos a dejarlo aquí, terminar lo que era el capítulo de enajenación de bienes y el de adquisición de bienes. Y en la próxima sesión continuaremos con los capítulos siguientes. Les agradezco como siempre a quienes estuvieron presentes en esta hora Anafinet del día 20 de septiembre. Un servidor, José Jesús Ceballos Caballero, presidente nacional de Anafinet. Les agradece que estén en esta sesión y que hayan estado presentes durante el día en las diferentes conferencias que se estuvieron impartiendo. De igual manera, le agradezco como siempre a Santa el estar atenta, la logística y los controles de nuestra aula Anafinet. Muchas gracias, Santa, como siempre, sobre todo por estar aquí atenta a lo que es nuestra hora Anafinet. Gracias a todos los que están ahorita presentes. Les reitero, como lo hago cada sesión de la hora Anafinet, les reitero la invitación para que se afilien a nuestra agrupación, para que sean socios de la Asociación Nacional de Fiscalistas. Estamos ya a muy buen término para que realicen lo que es la afiliación y reafiliación a Anafinet. Si no mal recuerdo, Santa, a partir de octubre ya tenemos lo que es la cuota de afiliación especial, donde no sé, Santa, si me confirmas, es a partir de octubre donde ya pueden pagar la afiliación y el monto corresponderá a lo que resta de 2016 y para 2017. Y si me equivoqué, pues miren, los que están ahorita presentes se las vamos a hacer válidas, si no es como lo acabo de decir, pero a los que están ahorita presentes se las hacemos válidas. Paguen primeros días de octubre y la cuota que paguen de 1,000 pesos les será válida por lo que resta de 2016 y por todo 2017. Gracias a cada uno de ustedes. Como digo, les extiendo la invitación, acérquense a su representante Anafinet estatal o local, pueden acercarse a nuestra vocal de membresía, la contadora Angélica Mata, que tal vez la conozcan porque ella tiene aquí también un programa dentro del aula virtual. Pueden acercarse con Santa para ver los requisitos o con un servidor
Mi correo es ceballos@anafinet.org. Estoy a la orden. Y de igual manera los invito, todavía están a tiempo, de acompañarnos en nuestra próxima convención anual, los días 6, 7 y 8 de octubre en la Riviera Maya. Tendremos un excelente evento. Cada año las convenciones de Anafinet van superando al anterior. Realmente tendremos un excelente evento. El viernes tendremos conferencias y eventos técnicos de gran nivel. Los invito, si están en el área de la Riviera Maya, si pueden trasladarse, ya sea en automóvil, en autobús, en avión, y participar, por lo menos de lo que serán el viernes 7, los eventos técnicos. Les invito a que asistan. Pueden acercarse con Santa para que les dé los precios y nos acompañen y saluden, convivan con la comunidad fiscal Anafinet, que es la comunidad fiscal más importante de México. Muchas gracias y nos vemos el próximo martes en un programa más de la hora Anafinet. Un saludo a todos.